no existieran fotos, personas que estuvieron en el famoso castillo y otras que cuentan haber visto pasar al galope de su caballo oscuro a la misteriosa princesa, podría pensarse que es una fantasía, una leyenda para muchos cautivante o el producto de la imaginación que como un cuento perduró de generación en generación. Sin embargo, Rita Gerbaudo y Flavia Daniele reconstruyen en su libro La misteriosa princesa del Roca, recientemente editado, una increíble historia con documentación irrefutable. Escuchado y nos preguntamos, ¿era verdad? ¿Existió la princesa del castillo? Bueno, mira, cuando mi hijo iba al colegio con un compañerito, la mamá, en esas reuniones de chicos, la mamá del otro chico les había contado que ella cuando era chica había estado en un castillo, todo, así empieza la historia. Y la maestra, un poco pedagógica, le dijo, no vengas con mentiras. Mirá si acá en esta zona va a haber habido un castillo. Bueno, el chico llegó llorando a la casa y la mamá tenía fotos que después, de ahí vienen las primeras publicaciones que hace Puntal ya tiempos después. Y bueno, pero hasta ese momento era tradición oral. Exacto. Nada más que como documento había una carta que había escrito un señor de Mataldi donde la princesa iba a parar cuando ella iba a Mataldi. Entonces cuenta más o menos algunos detalles, que él conoció el castillo, él conoció al tío de la princesa, pero bueno, no dejaba de ser tradición oral. Este trabajo lo estamos haciendo con Flavia Daniele. Ella es de Villa Huidobro, está casada en Mataldi y bueno, tiene la misma pasión o más que yo con el tema historia. Entonces cuando tuvimos que suspender el encuentro de historia del sur que lo organiza la Comisión del Río Cuarto, quedamos diciendo qué lástima, bueno, dice, vamos a seguir investigando algo de la zona. Bueno, empezamos con colonias, con estancia, hasta que llegamos al lote 25. Y de ahí no nos movimos más. Nos quedaron pendientes un montón de trabajos que teníamos empezado, porque ella sabe francés, así que directamente entró en las bibliotecas virtuales de Francia y tiene todo, bajo toda la documentación de cuando nació, de dónde era, el ambiente social de donde ella venía. Todo. Estamos hablando de la princesa. La princesa. Ernestina o Ernestine. Sí. Ella, sí, el nombre de ella, los franceses normalmente tienen 3 y hasta 4 nombres. Así que, bueno, ella se llama Ernestina María Leontine Aliaire. Esos son los nombres. Ella, bueno, buscando, llegamos hasta el momento que se casa con el príncipe. Tiene un montón de historias de dónde venía, que era una zona rural muy pobre, de todo lo que fuimos descartando, que ella era arquitecta, tantas de esas cosas. Hipótesis que quedaron en el camino. Sí, que pudimos corroborar, porque en cada documento, ahí cuando te ponen de su ocupación, sin ocupación. Siempre, sin ocupación. Así que bueno, una vez que llegamos a ella, en el 1902, viene a la Argentina ya, posiblemente con alguno de esos grupos inmigrantes, con algún entorno francés, o argentinos que estaban en Francia. Pues viste que
el objetivo argentino era Francia. Y, claro, era el destino. Claro, era la mirada puesta en Francia en esa época. Así que bueno, ella aparece en 1902 y te digo, el nombre Misteriosa no es un gancho para el título del libro o para la publicación, sino que fueron dos acciones muy misteriosas. Por ejemplo, no hay, y eso que nos ayudó mucha gente que está acostumbrado a manejar todos los libros de los ingresos, no hay un solo ingreso de ella. Y sabemos, por una sobrina nieta, que ella viajaba muy seguido a Francia, porque la que la acompañaba era la mamá de esta chica, que incluso la quiso llevar para que se acostumbrara, para que aprendiera en Francia con la madre de ella. Pero no entró con ningún puerto argentino. Flavia Daniel es licenciada en Ciencias Políticas. Nos cuenta que gracias a la moderna tecnología digital pudo ingresar a los archivos de Europa, donde se registran los datos precisos de la protagonista del libro, Ernestina Allaire, o Eni Demetchevsky, como ella misma afirmaba, nacida en Francia. Sus amores, divorcios, negocios e inversiones, que incluyeron la compra de 2.500 hectáreas y la construcción de un castillo a principios del siglo XX en el lote 25 Pedanía Jagüeles, en el departamento General Roca, provincia de Córdoba. Transmitiendo de generación en generación, pero que nunca podía lograr esa solidez o ampliar los datos en torno a cuánto era verdad y cuánto era parte no. Leyenda. Exactamente. Y bueno, se dieron una serie de factores, entre ellos la posibilidad, ¿no?, de poder encontrar fuentes digitalizadas. En este caso, el personaje que atrapaba en esta historia era una francesa. Entonces nos empezamos a volcar a ver si podíamos encontrar fuentes referidas a su apellido, buscar pues una de las primeras, ¿no? Uno de los primeros lineamientos que surge cuando se empieza a investigar sobre personas extranjeras. Bueno, un dato fue llevando a otro y con la suerte, ¿no?, que el gobierno francés tiene casi todo digitalizado sus documentos y una pista nos permitía ampliar en determinadas zonas. Por ejemplo, ¿no?, al encontrar el acta de casamiento por civil que Ernestine contrajo con Serge Meschewski, bueno, ahí fue, creo que fue el dato puntual que abrió todo el abanico del resto. ¿Por qué? Porque teníamos en ese documento su pasado de un matrimonio anterior, la viudez de Serge Meschewski, sus padres, donde se decía el príncipe, la princesa, todos esos datos era como que ya no, nos daban un documento público, como era un acta de matrimonio, teníamos una infinidad de datos para seguir ampliando, ¿no? Y uno de ellos era el domicilio de ellos en París. Entonces, bueno, hubo todo un estudio, ¿no?, de cómo se organiza París, que está organizado por comunas, ¿no?, por distintos conjuntos de calles, como sería una especie de barrio, ¿no?, pero se le dice comuna. Y bueno, y ahí empezó, ¿no es cierto?, empezamos a tratar de unir una pieza con otra. Un entramado complicado desde Argentina, ¿no es cierto? Porque ella nace en Francia. ¿En qué lugar específicamente y en qué año? Bueno, ella nace en una localidad que se llama Fontenay-le-Comte, una ciudad muy antigua, ¿no?, ubicada en lo que sería el sudeste de Francia, ¿sí?,
departamento con mucha historia, que es el departamento de Vendée, porque esa zona, como para resumir a grandes rasgos a la gente, fue la única zona donde hubo una acérrima oposición a la Revolución Francesa. Entonces ya venían de una caracterización, de una serie de valores y demás, contrario a lo que se podría decir no de Francia. Precisamente Ernestina va a nacer en 1874, en febrero, el 6 de febrero, en una época donde esta zona que venía por siglos caracterizada, ¿no? Después de tanto tiempo, con el impacto de lo que había sido para esta zona no poder ser absorbida por los cambios y las reformas que se estaban estableciendo después de la Revolución Francesa. Y eso viene a nacer en un momento donde esa modernidad que se empieza a gestar, ese nuevo avance de derechos sociales, obviamente no sin crisis, sin enfrentamiento, pero nace en ese contexto, ¿no? Y un poco el libro también trata de hacer un pantallazo general de dónde se extrae esta princesa, ¿no? Un poco como cómo esta Cenicienta termina con este príncipe, ¿no? Porque en realidad lo de princesa le viene de él, de su segundo marido. Exactamente. Digamos, el príncipe ruso. El príncipe ruso. ¿Sí? Sí. Ella tiene un primer matrimonio. Entre el divorcio de su primer matrimonio y el segundo matrimonio que va a ser con Meshcheski, casi 10 años después, ella en su acta del primer divorcio dice que estaba viviendo en Buenos Aires. Y justo coincide que para la época que ella está viviendo acá en Buenos Aires, Meshcheski enviuda, ¿no? Queda viudo. Con toda una cuestión de por qué, porque nosotros pensamos que al ser ruso estábamos hablando siempre de Rusia. Bueno, no, hay otro trasfondo ahí también muy importante, porque este ruso no tiene nada que ver con la época de la Revolución Rusa, de la famosa fuga de los rusos blancos. No, esto es mucho previo, ¿sí? Estamos hablando de Meshcheski nace en 1860, ¿sí? Imagínense que nosotros tenemos la Constitución de 1853, bueno, claro. Para que contextualicemos cómo estábamos nosotros a cómo nacer. Y él va a estar muy maduro, ¿no? A principios del siglo XX, y era un ex funcionario, ¿no? de ese gobierno aún zarista, ¿no? Y el gran, digamos, la fortaleza de su apellido, de su familia, si bien su padre es considerado príncipe, viene por parte de su mamá. Acá, por otro lado, volvemos a cristalizar esa idea de la mujer imponiéndose por encima de las figuras fuertes de hombres, ¿no? El papá de su mamá, Catalina Maxwell, o posteriormente llamada artísticamente Tola Dorian, era un hombre muy exitoso y uno de los primeros en revolucionar la industria en esa Rusia que trataba de despegarse del siglo XIX y ingresar al siglo XX. El contador Darío Renaudo, intendente de la localidad de Mataldi, el lugar donde pernoctaba la princesa, también traza recuerdos, tradiciones orales que le llegaron a través de sus mayores y admite su expectativa ante la aparición del libro. Un trabajo excelente que han llevado a cabo sobre la historia de una princesa. Y vos sabés que, te digo sinceramente, por supuesto que no tengo prácticamente un conocimiento nulo de ese tema, pero bueno, charlando con mi madre, que ya era una persona de edad, me supo comentar que su padre le comentaba que el lugar donde vivía la princesa estaba muy cerca de su campo, que actualmente, por cuestión de sucesión, una parte de ese campo es de mi mamá. Y bueno, le supo contar del tema de la princesa. Por supuesto que, como era un tema que estaba muy dormido, como quien dice, nunca había charlado con mi mamá por este tema. Y ahora que resurgió todo este tema del libro y toda esta historia tan linda para nuestro pueblo, el cual ese libro ha tenido una gran difusión a nivel regional y creo que va a ir un poco más allá
de la parte regional. Se me ocurrió por preguntarle a mi mamá y charlar un poco con ella del tema y me comentaba esta situación que te estoy diciendo. O sea que su abuelo la conoció a la princesa. Mi abuelo la conoció, sí, se conoció donde vivía, lógicamente, como todos, ¿no es cierto? Después de tantos años, ese lugar ya no existe, pero en su momento ha tenido conocimiento de esta persona que, imagínate vos en aquellos tiempos y después de casi 100 y pico de años, no tiene tanta repercusión en una localidad porque una persona se puso un poquito de... Parece el argumento de una novela, pero es verdad documentada, con registros, archivos e informes. La princesa del castillo, a partir de este libro, ya no es un ser etéreo de leyenda. Se sabe que existió y vivió en nuestra región. Fue empresaria, atendió sus propiedades, inclusive visitó pueblos vecinos. Tras la pausa, regresamos. Cooperativa Eléctrica de Wincarnancó, una rica trayectoria institucional con la premisa de velar por la optimización de los múltiples servicios que presta. Forever, one foot taken
can try to cover up, but you're a lighthouse. When the waves are getting rough, you're the way out. You could try to quiet down, blend in without a sound. Don't ever cover up, 'cause you're a light. Cliché, bienvenue dans ma réalité. Oh, yo. No hace falta ser un superhéroe para salvar a la gente que quieres. Quédate en casa. Ay, quédate en tu casa. Quédate en casa. No hace falta tener superpoderes para cuidar a toda tu gente. Quédate en casa. Quédate en casa. Lávate las manos con agua y jabón, desinféctate. Si sales al exterior, alcohol en gel, siempre a disposición para que se relajen. A los niños muéstrale esta canción, que no cunde el pánico. Estamos todos unidos, si todos nos cuidamos vamos a estar protegidos. Cuídate a vos mismo para que así cuides a los tuyos. Pese a todo lo desconocido en torno a la princesa N, persiste el recuerdo en la memoria colectiva de los vecinos y habitantes del extremo sur de Córdoba, y llegó a nuestros días el rescate a través de este libro, en cuyas autoras depositamos un entrañable reconocimiento, pues han sabido preservar y desentrañar esta historia como quien protege un brote en medio del desierto. Y ahí, cuando se casa con el príncipe, que tenemos todos los datos de los testigos, de los padrinos, todos de la alta sociedad de París. Ellos se casan en una iglesia ortodoxa de París, o sea, civil y iglesia, todo. ¿Cuántos años tenía ella? Bueno, en ese momento tenía 40, ella nació en bueno, no me acuerdo, pero para ese entonces tenía 40 años más o menos. Había 3 o 4 años de diferencia con el príncipe. Bueno, los dos venían de familias complicadas, con matrimonios anteriores, divorcios, pero él siempre fue muy de la realeza rusa, porque tanto por los lados, porque un día me preguntan, ¿hijo de qué rey? No, le digo, en Francia son principados, perdón, en Rusia. En Rusia son principados. Y hay varias ramas de los Meschevsky, y algunas son de distintos orígenes, que pueden ser eslavos, otros del centro de Europa. Pero bueno, era a raíz de la Revolución Francesa. Él tenía mucho dinero, él estaba muy relacionado con las altas finanzas, y se viene a Francia. Y ahí se ve que se conoce. Ella vuelve y en 1911 se casan. Él le da un poder para que mueva todos sus bienes en Argentina, en Latinoamérica, todo un poder. El príncipe tenía bienes aquí, en acá y en Paraguay. Ajá. Sí, acá y en Paraguay. El príncipe tenía bienes en muchos lados. Su círculo de amistades era internacional, porque solamente con leer quiénes fueron los padrinos de casamiento, cuál era su habilidad, no, su actividad, vos te das cuenta que esto era todo internacional. ¿Y quiénes eran los padrinos de casamiento?
Bueno, pero son todos marqueses, príncipes. De la nobleza. Sí, sí, sí. De la nobleza y de los grandes emprendimientos. Porque ahí hay árabes, Claro. muchas cosas, todo de muy, muy alto movimiento. Claro. Así que imagínate, ella estuvo en ese círculo, y en 1912 se vuelve a la Argentina. Sin el príncipe. Ella Sí. viene sola. Bueno, porque él estuvo nombrado para una comisión por la paz, pero no hay tampoco, en ningún momento hay nada con respecto a él. Tenemos muchos datos de todo, porque anduvo mucho por Italia, él vivió con su primera mujer en un castillo en Italia, y bueno, toda esa historia. Después él se nacionaliza francés y bueno, cada cual siguió su camino. Ella en la Argentina vino y aquí más o menos en 1912 ella ya está relacionada con esta zona. Ahí también, porque tuvimos que dejar muchas cosas con hipótesis, Claro. porque no teníamos más a dónde recurrir. Por ejemplo, con los sentimientos de ella, ¿a quién se los vamos a preguntar? Claro. Claro. Si ella, después, cuando hace el testamento, vos ves que si lees entre líneas, ella tiene un dolor por su Francia. Ella siempre estuvo relacionada con franceses. Y no es casualidad que esta zona del Departamento General Roca, la mayoría de las familias tienen o la mujer o el marido alguna raíz francesa. Vos tenés Mataldi, que la mujer era francesa, todo lo que es Campo San Juan, de Stabile, la mujer era francesa. Puede que hasta esta gente ya se haya conocido en Francia, Claro. porque los lugares donde nosotros estuvimos viendo, buscando esos apellidos, son todos más o menos de situaciones cercanas, incluso, casualidad o no, Mansilla muere a 30 cuadras de donde vivían ellos, porque Mansilla en los últimos años que se fue a vivir a Francia. Lucio B. Mansilla, estamos hablando. Sí. El de la campaña del desierto. Exacto. Por eso, ahí hay toda una relación histórica por qué ella realmente vino acá. Ella viene de una zona rural donde se tenía muy en cuenta el ganado. Y en esos años el Departamento General Roca era el departamento cordobés con más, todo dedicado a la ganadería y eso. Y por algo, o no, o ella vino representando a alguien o a algo para poner, porque ella vino también con mucha plata. Eso lo había dicho el tío que se Flavia Daniele, autora del libro, se pregunta, ¿fue suerte, astucia, la conversión de una francesa en princesa? ¿O la magia del amor atravesó muros socioeconómicos, facilitando un despliegue de decisiones y acciones en lugares lejanos en nombre de Eni, princesa de Mercheski? Una de las personas sobre las que más se asienta una amistad de Mercheski es el marqués de la Roche-en-Toulon, un hombre con orígenes aristocráticos de larga data y a su vez fundador de una entidad que hasta el día de hoy se encuentra, ¿no?, que es el Souvenir Normand, ¿no? Que era una especie, ¿no es cierto?, de buscar los antecedentes normandos de ese movimiento, digamos,
internamente en la construcción de esos estados europeos, ¿no? Como distintos grupos históricos y demás iban aportando su carácter cultural. Bueno, en ese tipo de movimiento se encontraba Ernestina de la mano de Sergio Meschewski. Otro de los tantos puntos era la corriente maronita del cristianismo, ¿no? Que eso suena bastante exótico, sí, y es donde más aceita el tema de negocio, porque ¿qué hacía un maronita saliendo esos testigos, tanto de un casamiento civil como de iglesia ortodoxa rusa en París, saliendo testigo, ¿no?, de estas bodas? O sea, era como si hoy, ¿no?, un rabino es testigo en una iglesia de un casamiento cristiano. Es decir, fueron cosas muy exóticas, muy difíciles de comprender si no se terminaba de visualizar todos estos entramados de negocios, de redes, de vínculos, de grupos de inversión, de gente que, como volvemos a repetir, no miraba al mundo para volverlo a conquistar, ¿no? Claro, exactamente. El príncipe nunca estuvo en estas tierras. No, al igual que Ernestina, incluso por ¿cuál es la hipótesis más fuerte, ¿no?, que nos da esa visión de ponerlo así, ¿no?, como no con solidez de asegurar que no estuvo? Exacto. Porque Meschewski, un mes antes de que se casen con Ernestina, firma un poder de gran alcance para que Ernestina en Sudamérica tuviera la llave de todos los negocios: vender, comprar, firmar, es decir, toda operatoria económica, financiera, adquisitiva. Pasaba por las manos de ella. Pasaba por las manos de ella. Entonces, ¿cuál era el otro factor, no? Que estábamos hablando de un hombre mayor de 50 años. Y para en esa época era mucho. Exactamente. Y Meschewski ya venía también de un gran conglomerado de bienes, sobre todo en Italia, ¿no?, donde también va a tener un castillo y va a tener varios negocios. Sí, una fortuna incalculable que tenía raíces. Bastante variada, exactamente, exactamente. Incluso, por ejemplo, en uno de sus últimos registros en Francia, que es un año antes que él muere en el 27, en 1927, en el 26 él aparece como, digamos, sería como la figura de un comercio internacional, ¿no?, como un comerciante internacional. Es decir, siempre se lo vinculó a ese tipo de negocios financieros, comerciales, vinculado con lo metal mecánico, la metalúrgica, que obviamente sabemos que el metal tenía gran peso en lo que era el desarrollo ferroviario. Todo más propio de un guión literario que de una simple vida femenina. Lo cierto es que ni divorciada, en aquellos años entra triunfal a una iglesia ortodoxa en París, de la mano de un noble ruso, rodeada de personajes franceses e incluso de un príncipe maronita. Todo lo cual no hace más que abonar un relato original donde las reglas parecen conservarse solo para esta historia. Otro lugar que acogió a la princesa del Roca fue Epecuén. Sí, yo con Rita nos cruzó, diríamos, la red, la web, mejor dicho, hace ya como más de 10 años, en el 2008, por así, que yo estaba en un proyecto editorial de unas revistas que hacíamos entre varios museos, y bueno, mi idea era escribir un poco sobre la historia del castillo, que era también una especie de mito que había aquí en la localidad, con unos ribetes que después me enteré muy similares a lo del Roca. Y nada, buscando el nombre de la princesa, que yo sabía cómo se llamaba y demás, con los pocos datos que teníamos aquí en ese momento, me comuniqué con Rita, en ese momento vía correo, porque encontramos un correo, y ahí empezó, diríamos, un intercambio que duró, digamos, ese pequeño tiempito ahí con Rita, que ella me mandó lo que tenía, yo le mandé lo que tenía,
y eso permitió, bueno, escribir algunas líneas sobre la historia de la princesa y del castillo aquí en Epecuén. Y bueno, y después el año pasado en pandemia, ahí conocí a Daniela y empezamos un intercambio mucho más fluido, porque a mí me encontró justo también escribiendo un libro y a ellas también. Yo escribiendo un libro sobre la historia de Epecuén y sobre los años dorados, que justo coinciden con la aparición de la princesa aquí. Así que ahí nos sirvió, fue muy interesante el intercambio de ideas, de conceptos, y ahí tuvimos un pantallazo enorme de quién había sido la princesa en realidad. Así que sí, claro, y bueno, colaboramos, yo le mandé lo que yo tenía de la familia de la princesa, porque aquí hubo familiares de la princesa, y ellas me mandaron un montón de información que recopilaron, y bueno, hoy están en un libro. Estamos hablando de la misma princesa, Eni de Mercheski. Correcto, sí, su apellido de soltera era Ayer, se llamaba Ernestina María Leontina Ayer, como todo francés tenía 3 nombres en aquella época, y bueno, aquí en nuestra zona hace su aparición alrededor de 1922, cuando se va de su zona allí, y con una idea de, bueno, aquí estaba en ebullición y en crecimiento, en una explosión muy interesante lo que era el turismo en Epecuén, y ella compra un buen pedazo de tierra e intenta hacer un loteo, y ese fue, digamos, su desvelo por lograr un buen negocio a la orilla de la laguna. Así que en ese objetivo construye este pequeño castillo que va a ser su residencia final. La princesa alternaba sus estadías en el castillo construido en el departamento General Roca y en Epecuén. A propósito, seguiremos hablando en el próximo segmento con Gastón Parterrieu, director coordinador del Museo de Cervantes. Cooperativa Eléctrica de Wincarnancó, una rica trayectoria institucional con la premisa de velar por la optimización de los múltiples servicios que presta. Forever, one foot taken
sound. Don't let it cover up, 'cause you're alive. Cliché, bienvenue dans ma réalité. Oh, yo. No hace falta ser un superhéroe para salvar a la gente que quieres. Quédate en casa. Ay, quédate en tu casa. Quédate en casa. No hace falta tener superpoderes para cuidar a toda tu gente. Quédate en casa. Quédate en casa. Lávate las manos con agua y jabón, desinféctate. Si sales al exterior, alcohol en gel, siempre a disposición para que se relajen. A los niños muéstrale esta canción, que no cunde el pánico. Estamos todos unidos, si todos nos cuidamos vamos a estar protegidos. Cuídate a vos mismo para que así cuides a los tuyos. La princesa visitaba la localidad de Mataldi y solía tomar el té en el Hotel Universal, cuyos propietarios eran la familia Ponzo. Precisamente uno de sus integrantes narraba en una carta todo lo que desataba su llegada al poblado y una mezcla de asombro y curiosidad. Al haber corroborado que ella muere en 1929, es como que probablemente eso pasó, pero cronológicamente no entraría en el curso de vida de Eni, ¿no? Pero ella venía acá a tomar el té en una fonda que era el Hotel Universal, que bueno, el gran gusto de la gente y demás llevó un poco a recorrer dónde podía estar en Mataldi. De muy reciente hallazgos, todavía está en la parte, el frontispicio que se le dice a los edificios arriba, ¿no? Estaba escrito Universal. La gente cuando tomó, advirtió que todavía estaba escrito, recordaba que también decía arriba hotel, porque las cargas en esas casas se hacía muy por encima de la chapa, y luego se iban sacando porque era tan alta que aprovecharon esos ladrillos para otras construcciones. Y el castillo, esa construcción fastuosa, majestuosa, que muchos tuvieron oportunidad de conocer ya en su ocaso, ¿no? Porque es parte de la tradición oral también, quizás de los cuentos rosa, que ella lo hizo construir esperando a su príncipe. Yo creo que en el fondo fueron una gran empresa con Meschetti, ¿no? Ella de por sí creo que fue una mujer espectacular para mantener una solidez desde un entorno socioeconómico que no se hubiera podido lograr. Ha tenido una templanza, una virtud para entrelazarse, para encontrar la coyuntura, para saber por dónde seguir. Pero creo que con Meschewski, cuando para mí particularmente, ¿no?, el matrimonio fue el final de la relación, no el comienzo. De hecho, en su testamento ella dice que a partir de 1912 ya no tenía ninguna relación de hecho con él. Es decir, que 9 meses después de casarse estaba reconociendo que ese matrimonio no era más que una formalidad. Claro. Lo cual nos da a pensar que ella ya venía desde su divorcio y desde la viudez de él con una relación de noviazgo que fue la que se consumó con este matrimonio, pero que bueno, que probablemente al haber encontrado el objetivo de decir formalmente soy la mujer de, ahora soy princesa, ella empezó a crear su propio castillo.
Incluso Ernestina nunca fue vista con familiares, con un entorno de, decimos, una mujer por acá, bueno, habrá tenido empleadas, pero siempre se la describe con hombres, ¿no? Acompañada de un tío. En Epecuén pasaba lo mismo, tenía gente que la acompañaba, ella en su acta, en su testamento también hace como que se deja ver, ¿no? Ella le deja a un hombre ahí que no sabemos si fue su último amor, si fue el que la acompañó, no lo da a entender así, pero le deja a este hombre, Lackerman, una renta vitalicia más alta que la que le va a dejar a su mamá, o en caso de que fallezca su mamá, a su hermana. Es decir, que también ella tenía ese plan B del corazón, ¿no? Y respecto al castillo, bueno, también nos llevó un gran estudio porque, bueno, quizás para los entendidos de la materia, castillo, bueno, falta el lago, las dimensiones, pero ¿qué nos lleva a pensar esto? Bueno, el gran movimiento que se le dice pintoresquista, ¿no? Esas especies de creaciones exóticas, mezclando distintos estilos, que en esta inmensidad pampeana, ¿no? Como se decía en esos relatos tan prendidos para alimentar el mito y la imaginación, el que parecía... pincel de un romanticismo, claro, ¿no? como si fuera la estepa esto, ¿no? Sí. Quizás probablemente luego de pasar por un fortín le esperaba el roca del castillo, ¿no? El extremo sur de Córdoba, donde las huellas frescas de los ranqueles, los recientes mapas de Mansilla o el devenir frenético de rieles, tranqueras y alambrados se conjugaron con la presencia de una intrépida mujer con pantalones a caballo construyendo un castillo, cosa que también hizo en Epecuén. Seguimos hablando acerca de la princesa y su paso por ese lugar. Correcto, en esos años se estaban, diríamos, dando algunos procesos interesantes de compra de tierras a la orilla de la laguna y de loteos para formar pueblos. En esos proyectos aparece, diríamos, este pueblo que se llamó Mar de Pecuén, que está pegado a la tierra que tenía la princesa, que no eran campos, sino que eran a veces menos de 10, 15 hectáreas, pero el objetivo era hacer un loteo de pequeñas parcelas para que la gente construya su casa, un hotel, etc. Y de hecho, bueno, ella en esos años dorados, digo dorados porque bueno, fue el momento de eclosión de Pecuén, que duró hasta los años 50, donde de la nada, en muy poco tiempo, había hoteles de cierta categoría, chalet particulares, en el caso como el de la princesa. Su hermano construye un hotel muy, muy moderno que se llamó Plage, que significa playa, al lado del castillo, y bueno, y su otro hermano también construyó otro hotel, o sea que desembarcaron aquí en esos años que, reitero, fueron dorados porque de ser una laguna sin ningún tipo de construcción a la redonda, de golpe había muchos proyectos inmobiliarios, que algunos prosperaron y otros no. El de la princesa, digamos, estuvo hasta ahí porque, bueno, en el medio, digamos, en apenas transcurridos 5 o 7 años de su fundación o del lanzamiento de la venta de lotes, ella fallece. Así que podemos decir que no fue un proyecto que lo pudo ver culminado. Claro. O le dio réditos económicos, diríamos. ¿Y existen en el Museo de Pecuén documentos, mapas, fotografías que prueben efectivamente esta movida, podríamos decir, de la princesa o de su familia? No, lo que hemos encontrado lo hemos tenido que ir buscando y hurgando en documentos oficiales, en documentos sobre todo catastrales, y ir, diríamos, reconstruyendo esta idea que fue la que la motivó a venir a Pecuén, que probablemente no haya sido el único motivo, diríamos. El motivo, si bien ella avisoró, digamos, imaginó un buen negocio económico, también es cierto que puede haber venido aquí por problemas de salud
Así que eso es una, digamos, una cosa que lo hemos hablado con Rita y con Flavia. Probablemente ella desembarca aquí por sus problemas de salud. Y bueno, y ve que era había una buena posibilidad de desarrollar algún emprendimiento económico. Y bueno, hemos ido reconstruyendo eso, digamos, ella hizo su castillo, a su vez hizo en el mismo loteo, en varios lugares hizo varios chalets, es un loteo muy lindo que estaba en una loma donde había una barranca, estaba el castillo con una gruta, con un lago artificial coronado con una gruta, con la Virgen de Lourdes, y tenía unos puentes para carruajes, y era como un paseo muy pintoresco. Imaginemos esto en el año 24, digamos, para la laguna no había absolutamente nada. Entonces, era, digamos, una cosa muy fuera de lo normal. Parece un cuento de hadas. Gastón, usted ha nombrado o ha mencionado en 2 o 3 oportunidades problemas de salud, el final de la princesa, pero no fue precisamente en Epecuén, ¿verdad? No, lo que pasa es que la rutina de vivir en Epecuén, estamos hablando que ella era una mujer muy citadina probablemente, de mucho mundo, y Epecuén era un lugar muy perdido en el fondo de la provincia de Buenos Aires. Y sobre todo su loteo y la laguna estaban, diríamos, alejados a 5 o 7 kilómetros del núcleo poblacional de Carué, que era campesino, digamos, Claro. casi campestre, y lo usual era que ellos venían en verano aquí por el clima, porque imagínense que hace mucho frío aquí en el sur, y si tenía problemas de salud no era el mejor lugar para estar. Entonces probablemente Ernestina haya vivido y haya estado aquí en esta zona básicamente en los veranos, que era la tradición de Epecuén hasta los años 80, cuando Epecuén desaparece por una inundación, el pueblo desaparece junto con el castillo. Era, digamos, que la gente venía entre diciembre y marzo. Y después de eso, perdón, después de eso, bueno, el invierno seguramente lo transcurría en la ciudad, en Buenos Aires. Y es por eso que, bueno, allí, digamos, haría tratamientos de salud, y bueno, por eso allí se produce su deceso. Pero bueno, que suponemos que incluso hemos revisado expedientes de juzgado de paz y siempre se la encuentra en esos, cuando ella aparece o se hace referencia a que estaba presente, porque obviamente que al tener venta de lotes y tener alquiler de propiedades siempre tenía algún conflicto con inquilinos y demás, entonces siempre cuando o tenía un representante o cuando estaba ella era siempre en los meses cálidos. Los sentimientos insondables que marcaron el derrotero de la vida de Eni, la princesa, quedaron velados en su interior más recóndito. Así también lo explica la historiadora y coordinadora del Archivo Histórico de Jovita, señora Rita Gerbaudo. Ella termina sus días en Buenos Aires. Que ahí surge, cuando llega el momento de hacer la sucesión, surge problema porque ella tenía bienes en Córdoba, tenía bienes en Epecuén, y ella tiene domicilio también en Buenos Aires, en ese Hotel Victoria, sí, que es donde ella paraba cuando no andaba por ahí. Así que hay de competencia del juzgado, pero al figurar en el testamento de ella que su domicilio, hasta que no tenga propiedades en Francia, o sea, hasta que no se vaya a vivir a Francia, su domicilio es Epecuén, donde tenía el otro castillo, claro, parecido a este. Así que por esa razón el juzgado lo define Bahía Blanca, que a su vez ella tiene mucha relación porque no encontramos familiares que estén cerca de ella cuando muere. Toda gente desconocida, gente de afuera. Y eso que, bueno,
esta sobrina nieta que nos contaba, dice, fue muy particular mi tía, dice, mi mamá siempre nos decía que ella era muy autoritaria. Ella no aceptaba órdenes. Así que ella dejó todo a quien le dejaba todos sus bienes. El que se hiciera cargo de sus bienes tenía que pasarle tanto a la madre, tanto a este, tanto a aquel. Por eso tiene que haber tenido muchos bienes para que a la madre, mientras viviera, y la madre murió en el 50 y algo, ella vivió siempre en Francia. O sea, la sobrevivió a ella. Sí, sí, sí. Pero ¿Y se sabe dónde están los restos de ella? ¿Si fueron llevados a Francia o...? No, espera. Esto es otra historia que la pandemia nos complicó a nosotros. Porque no pudimos llegar por ejemplo, al Archivo Histórico de Córdoba, donde podríamos tener un catastro y la hilación completa de los títulos de ese campo. Creo que más o menos no hay mucho vacío, porque lo fuimos más o menos completando. Pero con el enterramiento que ella pide si muere en Argentina, ser enterrada en el Panteón de la Sociedad Francesa de Beneficencia, bueno, una mujer muy, muy amable, se fue en época de pandemia a leer los libros del Panteón francés, Pero también eso desapareció mucho porque lo que era, ella muere en el hospital francés, eso ahora pasó a PAMI. Claro. Así que no hay papeles, no queda nada, pues también nos dirigimos a las agencias francesas y eso, pero sobre el hospital francés ya no tienen más ninguna jurisdicción. Así que esta mujer buscó a nombre de ella, buscó a nombre de la princesa y dice, acá no hay registro. Hay otra hipótesis, que si ella hubiera tenido tuberculosis, entonces las entierran aparte. Claro, sí. Y se dan muchas cosas, porque justo en ese tiempo el hospital francés hace un pabellón especial para tuberculosos. Sí. Y ella venía... Y eran aislados, bueno. y a lo mejor eran fosas comunes, porque fue una gran, por aquellos años, sí, como sí. una gran peste. Sí, totalmente. Y el príncipe muere 3 años antes que ella, pero ella ni se enteró más. Y la primera mujer de él muere con 29 años, algo así, y nos vendría todos por, como te decían, neumonía no sé cuánto, que te decían porque no la palabra tuberculosis, no, como un... Sí, no, tabú. Un tabú, sí. Así que bueno, nos queda justamente que es tan misteriosa que no pudimos saber dónde está. Una especie de novela real que vinculó a la aristocracia euroasiática con figuras y personajes de aquella modernidad nacional, mundial, clave en el diseño de un territorio sur-cordobés en el que se mezclaron rastrilladas, fortines, poblados nacientes y, por si fuera poco, la presencia de una princesa.